¿Alguna vez te has preguntado cómo sería salir con una profesora? Hoy te traemos historias reales de hombres que vivieron esta experiencia, algunas llenas de romance, otras de drama, y algunas que simplemente te dejarán con la boca abierta. Desde enamoramientos inocentes hasta relaciones prohibidas, estas historias te harán reflexionar sobre los límites y las consecuencias de cruzar ciertas líneas. 1. El compañero que se casó con su profesora de inglés. Todo comenzó en la cocina de la secundaria. Mi compañero y la profesora de inglés fueron sorprendidos en una situación comprometedora. Aunque parecía el final de una historia escandalosa, resultó ser el comienzo de algo más serio. Cuando mi compa cumplió 18 años, se casó con ella. ¿Suerte? Tal vez. Pero lo que sí es seguro es que casi todos en la clase, incluyéndome a mí, estábamos enamorados de esa profesora. 2. Mi historia con la profesora de alemán. Yo cumplí 18 años en mi último año de secundaria. Antes de eso, mi profesora de alemán y yo siempre habíamos coqueteado. Ella se casó en mi tercer año, pero se divorció en mi último año. Pasamos juntos 3 veces, pero luego descubrí que tenía una enfermedad de transmisión sexual. La confronté, aclaramos todo, y ahora está casada con otro hombre y enseña inglés en Dubái. Lo más curioso. En realidad, no sabía que ella era mi maestra cuando nos conocimos durante unas vacaciones en California. 3. La profesora de coro que necesitaba abrazos. Ella era mi profesora de coro, recién salida de la universidad y solo 6 años mayor que yo. Comenzó de manera inocente, faltaba clase y nos quedábamos en la sala de música hablando de libros, música y películas. Luego, ella empezó a quejarse de su relación y necesitaba abrazos. Con el tiempo, esos abrazos se convirtieron en besos y, finalmente, en algo más. Aunque al principio me sentí como si hubiera encontrado $1.000.000, la situación se volvió incómoda cuando empezó a pedir abrazos frente a toda la clase. 4. La ayudante del laboratorio que se convirtió en mi esposa. Ella era la ayudante del laboratorio de teología de invertebrados y se negó a hacer nada conmigo hasta después de la clase. Después de las clases, salíamos de fiesta y pasábamos buen tiempo juntos. 7 años después, estamos casados y tenemos un hijo juntos. A veces, las historias de amor más inesperadas son las que perduran. 5. La profesora de Derecho que me enseñó más que leyes. Salí con una profesora de Derecho durante las vacaciones de verano después de mi primer año de universidad. Ella me llevaba 20 años y acababa de pasar por un divorcio muy público. Aunque no era alguien que hubiera considerado atractiva en esa etapa de mi vida, pasamos 3 meses increíbles juntos. Mirando hacia atrás, fue una de las partes más felices y satisfactorias de mi vida. 6. La profesora que casi arruina mi vida. Tenía 18 años y ella 30 y pico. Comenzamos a enviarnos mensajes de texto y, un día, acordamos encontrarnos para divertirnos. Fueron buenos momentos, pero unos meses después descubrí que estaba casada y tenía hijos. Su marido empezó a enviarme mensajes de texto amenazantes. Han pasado 7 años y todavía no me ha encontrado. Aunque lo recuerdo con alegría, también me hace sentir culpable. 7. La profesora de posgrado que me volvió loco. Estuve enamorado de una de mis profesoras de posgrado durante 1 año y medio. Me gustaba todo de ella, su aspecto, su inteligencia, todo. Terminé enseñando la misma materia muchos años después y todavía utilizo los apuntes y materiales de sus clases con mis propios alumnos. Aunque nunca pensé que algo pudiera pasar entre nosotros, un día me llamó y terminamos en medio de un bar, totalmente pasados de copas. Al día siguiente, me dijo que había sido un gran error y me pidió que no se lo dijera a nadie. 8. La profesora de religión que me hizo cuestionar todo. Mi profesora de religión en la universidad era divertidísima y brillante. Empezamos con discusiones relacionadas con el tema de la clase, luego pasamos a conversaciones más amistosas y finalmente a coquetear. Aunque nunca había tenido sentimientos por otra mujer, terminamos en una relación de 3 años. Aunque no funcionó a largo plazo, estoy agradecida por la experiencia, ya que me ayudó a darme cuenta de lo que quiero en una pareja. 9. La profesora de matemáticas que buscaba un nuevo comienzo. Mi profesora de matemáticas de último año era una recién casada que se había mudado a un pueblo pequeño. Nos llevábamos muy bien, y después de graduarme, me mudé a la ciudad. 3 meses después, la encontré en una tienda de comestibles. Resultó que se había divorciado de su marido y estaba pasando por un momento difícil. Empezamos a hablar, fuimos a tomar un café, y luego terminamos en su casa. Aunque no duró mucho, fue una experiencia que nunca olvidaré. 10. La profesora de Historia del Arte que me enseñó más que pinturas. Cuando era estudiante de primer año en la universidad, tuve una clase de Historia del Arte centrada en el arte antiguo chino y japonés.
Estaba teniendo problemas con la clase, así que le pregunté a mi profesora si podía hacer algún trabajo extra. Ella me invitó a su oficina, y luego a su casa, para mostrarme algo de su arte. Lo que comenzó como una tutoría terminó siendo una experiencia mucho más íntima. Aunque al principio me sentí confundido, finalmente me di cuenta de que estaba feliz de haberme equivocado. 11. La profesora de secundaria que era un secreto a voces. En la escuela secundaria, coqueteaba regularmente con una de mis maestras durante el tercer y cuarto año. Salíamos juntos a ver películas y a pescar, pero no se volvió íntimo hasta el año después de graduarme. Aunque antes nos abrazábamos y acurrucábamos mucho, fue principalmente porque compartíamos el mismo interés en la historia. Nuestra intimidad era un secreto a voces en todo el pueblo, pero nadie dijo nada ni le importó. 12. La bibliotecaria que casi me seduce. Nunca tuve nada con una profesora, pero estoy bastante seguro de que rechacé una oportunidad con la bibliotecaria de mi escuela secundaria. Ella acababa de pasar por un divorcio desagradable y estaba coqueteando conmigo mientras organizábamos un trastero. Aunque sentí que podría haber pasado algo más, decidí no insistir. Mis amigos me dijeron que debería haberlo hecho, pero lo único que lamento es no saber cuáles eran sus intenciones reales. 13. La profesora de inglés que vivía en mi vecindario. Cuando tenía 17 años, tuve una breve relación con mi profesora de inglés de la escuela secundaria. Ella vivía en mi vecindario y a veces me invitaba a su casa para ayudarla con pequeñas tareas o a almorzar. Una de esas veces, terminamos besándonos en su sofá. En ese momento, pensé que era maduro y que ella me veía como un igual. Aunque juré que nunca se lo diría a nadie, ahora lo veo como una insignia de honor que nadie cree. 14. La profesora de religión que me hizo cuestionar mi sexualidad. Mi profesora de religión en la universidad era divertidísima y brillante. Empezamos con discusiones relacionadas con el tema de la clase, luego pasamos a conversaciones más amistosas y finalmente a coquetear. Aunque nunca había tenido sentimientos por otra mujer, terminamos en una relación de 3 años. Aunque no funcionó a largo plazo, estoy agradecida por la experiencia, ya que me ayudó a darme cuenta de lo que quiero en una pareja. 15. La profesora de matemáticas que buscaba un nuevo comienzo. Mi profesora de matemáticas de último año era una recién casada que se había mudado a un pueblo pequeño. Nos llevábamos muy bien, y después de graduarme, me mudé a la ciudad. 3 meses después, la encontré en una tienda de comestibles. Resultó que se había divorciado de su marido y estaba pasando por un momento difícil. Empezamos a hablar, fuimos a tomar un café, y luego terminamos en su casa. Aunque no duró mucho, fue una experiencia que nunca olvidaré. 16. La profesora de Historia del Arte que me enseñó más que pinturas. Cuando era estudiante de primer año en la universidad, tuve una clase de Historia del Arte centrada en el arte antiguo chino y japonés. Estaba teniendo problemas con la clase, así que le pregunté a mi profesora si podía hacer algún trabajo extra. Ella me invitó a su oficina, y luego a su casa, para mostrarme algo de su arte. Lo que comenzó como una tutoría terminó siendo una experiencia mucho más íntima. Aunque al principio me sentí confundido, finalmente me di cuenta de que estaba feliz de haberme equivocado. 17. La profesora de secundaria que era un secreto a voces. En la escuela secundaria, coqueteaba regularmente con una de mis maestras durante el tercer y cuarto año. Salíamos juntos a ver películas y a pescar, pero no se volvió íntimo hasta el año después de graduarme. Aunque antes nos abrazábamos y acurrucábamos mucho, fue principalmente porque compartíamos el mismo interés en la historia. Nuestra intimidad era un secreto a voces en todo el pueblo, pero nadie dijo nada ni le importó. 18. La bibliotecaria que casi me seduce. Nunca tuve nada con una profesora, pero estoy bastante seguro de que rechacé una oportunidad con la bibliotecaria de mi escuela secundaria. Ella acababa de pasar por un divorcio desagradable y estaba coqueteando conmigo mientras organizábamos un trastero. Aunque sentí que podría haber pasado algo más, decidí no insistir. Mis amigos me dijeron que debería haberlo hecho, pero lo único que lamento es no saber cuáles eran sus intenciones reales. 19. La profesora de inglés que vivía en mi vecindario. Cuando tenía 17 años, tuve una breve relación con mi profesora de inglés de la escuela secundaria. Ella vivía en mi vecindario y a veces me invitaba a su casa para ayudarla con pequeñas tareas o a almorzar. Una de esas veces, terminamos besándonos en su sofá. En ese momento, pensé que era maduro y que ella me veía como un igual. Aunque juré que nunca se lo diría a nadie, ahora lo veo como una insignia de honor que nadie cree. 20. La profesora de religión que me hizo cuestionar mi sexualidad. Mi profesora de religión en la universidad era divertidísima y brillante. Empezamos con discusiones relacionadas con el tema de la clase, luego pasamos a conversaciones más amistosas y finalmente a coquetear. Aunque nunca había tenido sentimientos por otra mujer, terminamos en una relación de 3 años.
Aunque no funcionó a largo plazo, estoy agradecida por la experiencia, ya que me ayudó a darme cuenta de lo que quiero en una pareja. Reflexiones finales. Estas historias son un recordatorio de que las relaciones entre profesores y estudiantes pueden ser complicadas, llenas de emociones intensas y consecuencias inesperadas. Algunas terminan en amor verdadero, otras en drama y arrepentimiento. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que estas relaciones están destinadas al fracaso o pueden funcionar en ciertos casos? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta. ¡Hasta la próxima!